¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Pablo Casas Rábago, presidente de la Sonomex, y como siempre les doy la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea Ordinaria 819. Y como siempre es un gusto que nos acompañen tanto en nuestra página oficial de Facebook como en la reunión de Zoom programada al efecto para nuestros socios. Les recuerdo la logística de la Asamblea. Cámaras y micrófonos permanecen apagados en Zoom para un mejor desempeño de la sesión y las preguntas o los comentarios a nuestro ponente se podrán mandar por mensaje para que les dé lectura y él nos pueda dar respuesta al concluir la conferencia. De igual forma, quienes estén conectados por Facebook y quieran enviar algún comentario o alguna pregunta, en la transmisión los pueden ir poniendo. Al final nosotros damos lectura y ya nuestro ponente dará respuesta. Siguiendo el orden del día, pasamos al número 2, que es la lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior. Como recordarán y como lo hemos hecho desde hace ya casi 2 años, a efecto de dar más tiempo a nuestro conferencista, solicito a nuestros socios conectados en Zoom su aprobación para omitir la lectura del acta, quedando a su disposición para consulta posterior. Si existiera alguna postura en contra, solicito se manifieste mediante el chat en este momento. Muy bien, no hay inconveniente, entonces omitimos el acta, la lectura del acta de la asamblea. Pasamos al número 3 del orden del día, la videoconferencia Los pesos mexicanos del Rey Algodón, producción, impuestos y exportaciones de pesos mexicanos de plata a Nueva Orleans, 1821 a 1861, a cargo de Manuel Bautista González. A continuación voy a dar lectura a una breve semblanza de Manuel. Manuel Bautista González es especialista en historia económica, empresarial y financiera de México y Estados Unidos. Manuel es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y candidato a doctor en Historia de los Estados Unidos en Columbia University in the City of New York, en donde termina su tesis titulada Las cadenas de oro y plata del Rey Algodón, el mercado financiero metálico en Nueva Orleans durante el bimetalismo internacional, 1839-1861. Como docente, Manuel ha impartido cursos en la UNAM, Columbia University y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Como consultor en Winthrop Group, Manuel fue investigador principal y en proyectos para conmemorar el aniversario de un banco de inversión líder a nivel global, 2018 a 2020. Manuel también es consultor de Cash Essentials desde febrero de 2021, una plataforma de discusión sobre el futuro del efectivo, los pagos y los ecosistemas monetarios. Manuel, nos da mucho gusto que estés con nosotros, que compartas tu investigación con la Sociedad Numismática de México. Bienvenido, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo Casas. Muchas gracias a todos por la posibilidad de presentar parte de mi tesis doctoral. Esto corresponde a una buena parte de uno de los capítulos de la tesis. Voy a compartir pantalla y voy a suspender mi video como me recomendaron. ¿Se puede ver ahí? Perfecto, Manuel. Sí, muy bien. He suspendido video, de acuerdo. Muchas gracias una vez más por la posibilidad de entablar un diálogo con todos ustedes. La verdad es que para mí es todo un honor poder compartir estos resultados de investigación con la comunidad numismática de México y a particular con la Sociedad Numismática, a quien, cuyas obras, publicaciones he venido leyendo desde que estaba en la universidad y trabajaba mi tesis de licenciatura sobre la Casa de Moneda de Guadalajara durante la Guerra de Independencia. Yo no soy parte, tristemente, y de hecho pienso arreglar eso muy pronto, de la Sonomex, pero al final del día, yo como varios historiadores de la minería y de la moneda mexicana, depende de lo que ustedes como sociedad han hecho por divulgar la herencia, el legado numismático y notafílico del país, ¿no? Yo estudié economía en la UNAM, estoy por doctorarme en historia de Estados Unidos en Columbia University. He trabajado como consultor principalmente en 2 organizaciones. Una es una consultoría en investigación histórica llamada Winthrop y la otra es un think tank llamado Cash Essentials. Para Winthrop trabajé principalmente con un banco de inversión en Nueva York y llevo también o participo al mismo tiempo en otras redes
más recientemente la Red de Historia Financiera. Este trabajo, este capítulo en particular, se concentra en los flujos de dinero metálico, es decir, las monedas de plata y algunas monedas de oro, de México a los Estados Unidos vía Nueva Orleans, en un periodo largo que comprende la independencia de México en 1821 a 1867. La fuente principal es una fuente que voy a explicar, que se llama la base de datos de importaciones de plata y oro de Nueva Orleans, por sus iniciales NOSI, que comprende estos flujos de dinero metálico entre 1839 y 1861. Las fechas varían un poco, pero lo voy a explicar en la presentación. Por otro lado, este es un periodo que comprende demasiadas crisis para enumerarlas todas, ¿no? Hay crisis financieras y económicas en la economía norteamericana en este periodo. Hay pánico de 1837, hay otro pánico en 1839, hay una larga depresión que inicia en 1847, hay un pánico en 1857 y el desmembramiento de los Estados Unidos, de la Unión Americana en 1861, comienza un periodo de astringencia financiera que para ahí ustedes, los que están interesados en historia monetaria de ese país, saben que es fundamental para la unificación de los billetes bancarios a través de las emisiones de títulos del Tesoro norteamericano. Por otro lado, hay también bastantes conflictos políticos y militares, empezando obviamente por la Guerra de Independencia de México, la rebelión de Texas en 1836, por no decir todas las rebeliones que ocurrían casi cada mes en contra del gobierno nacional en turno en México, seguida de la guerra entre México y Estados Unidos del 46 al 48, un conflicto cuasi global, la guerra de Crimea entre 54 y 56, que tiene efectos en el mundo muy similares a los que estamos viviendo ahora como con la guerra en Ucrania. También en ese entonces el precio de los granos subió muchísimo y generó bastante inflación a nivel global. La guerra de reforma, el proceso de secesión del sur de los Estados Unidos, la misma guerra civil de Estados Unidos y en el caso de México, la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano entre 61 y 67. Otra dimensión que quiero rescatar es la de rivalidad. En este periodo voy a hablar de la plata mexicana en términos de la rivalidad que existe entre dos potencias. Una, Gran Bretaña, la potencia imperial por excelencia en el siglo XIX, y la otra, los Estados Unidos, que si bien no son la economía líder a nivel global, sí son una economía pujante y en ascenso. Por otra parte, voy a hablar de rivalidad en términos de la rivalidad que existe entre tres plazas financieras. Nueva Orleans, que es el puerto al que más me voy a referir porque es el puerto que estudio, contra Nueva York y Londres. En general, la literatura sobre este tema se ha centrado en la relación que existe entre México, por ejemplo, y Londres vía Liverpool o Southampton, por ahí otro puerto británico. Yo voy a hablar de la plata mexicana que llega a Londres, pero principalmente vía Nueva Orleans y a veces Nueva York. Y una tercera dimensión de rivalidad es la que existe entre la plata y el oro. Mi tesis de doctorado se centra en lo que ocurre en este periodo en un periodo en el cual las naciones del mundo están decidiendo si alinearse al patrón oro, mantenerse en el patrón plata o bien mantener un sistema bimetálico en el cual tanto la plata y el oro conservan poderes liberatorios, es decir, son dinero ambos. Un poco para entrar en contexto, ¿cuál es el rol que tiene Nueva Orleans en este periodo? Nueva Orleans, en los años que estudio, es un gran centro de comercio y finanzas. Y no es solamente un centro de comercio y finanzas importante para la relación que existe entre Estados Unidos y Gran Bretaña vía el cultivo de algodón producido por personas esclavizadas.
es también un centro de distribución y marketing, de mercadeo y financiamiento de la producción de otras materias primas, varias de ellas sudamericanas. En el caso de Nueva Orleans, por ejemplo, llega plata mexicana, llega algo de oro, llegan maderas preciosas, llega vainilla, llega tabaco, llega incluso los chiles tabasco, que son los que dan pie a la salsa tabasco. Llega también café de Brasil, de Colombia, pieles argentinas, oro sudamericano. En general, los estudiosos norteamericanos se han centrado más en Nueva Orleans como un puerto de importación y exportación de algodón y de azúcar, así como un puerto en el cual entran muchos textiles y manufacturas europeas y del norte de Estados Unidos. Este trabajo lo que trata es de reintegrar la dimensión latinoamericana en lo general y la mexicana en particular a través de los flujos que existe, los flujos de oro y plata que llegan a Nueva Orleans de nuestro país. Cuando empecé este trabajo, me di cuenta que tenía un problema. En general, hay tres tipos de evidencia que se puede utilizar para encontrar el camino por el cual llegaba la plata mexicana a Nueva Orleans. Una pieza de evidencia es la de los registros notariales. Nueva Orleans, por haber tenido una etapa en la cual era una ciudad francesa, una colonia francesa, la colonia de la Luisiana, en el Nuevo Mundo, hereda una tradición de los países del derecho romano canónico, que es la de los notarios, ¿no? Entonces, estos notarios, allá como aquí, tienen encargado dar fe de la realización de ciertas transacciones, en particular de los mercados inmobiliarios. Por ahí, por ejemplo, encontré dos transacciones. Un español compra 3 lotes de bienes raíces de otro español por $9,969 y después de construir edificios, la vendió a una mujer libre de color, Henriette Mathieu, por 8,500 piastras. Nótese que en esa acta el notario escribe piastras y no dólares. Es un término francés que, como ustedes conocen, se refiere a los pesos de plata y para este periodo son pesos de plata de México. Una segunda transacción corresponde a la de otro español, de hecho catalán. José Roberto Girona compra 2 lotes a un angloamericano, George Pritchard, en 1838. Girona está vendiendo esos lotes menos de 2 meses después a 2 comerciantes españoles en La Habana, José Martínez del Campo y Rosendo Fernández. Las transacciones se registran en piastras y dólares. Entonces, ese término es bastante interesante. El problema es que si uno sigue registros notariales no se da cuenta de cuántos pesos de plata y cuántos pesos de oro entran a nivel global. Entonces, tenemos que utilizar otro tipo de fuente. Evidentemente, no les tengo que contar a ustedes que un segundo tipo de evidencia es la numismática y corresponde a las monedas reselladas. Los numismáticos norteamericanos saben que la mayor parte de los dólares de plata con los que cuentan son en general dólares, es decir, pesos mexicanos de plata, que son reacuñados o sellados o partidos y que circulan en Estados Unidos como moneda con poder de curso legal hasta 1857. Después de 1857, los pesos mexicanos de plata, como otras monedas extranjeras, dejan de tener curso legal, pero se siguen utilizando en varios lugares de los Estados Unidos. Por ahí ustedes ven 2 monedas. Una tiene el sello de un banco de Nueva Orleans, el banco de los dueños de plantaciones. Esta moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de Zacatecas en la Guerra de Independencia. Y las monedas de abajo corresponde a una moneda de $1 de los Estados Confederados de América, es decir, de los rebeldes del sur, que se rebelan en contra de la elección del presidente Lincoln porque quieren preservar la esclavitud. Y esta moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Una vez más, el problema de este tipo de evidencia es que si bien nos dice que llegaron pesos mexicanos de plata a Nueva Orleans, no nos dice cuánto ni en qué año llegaron. Un tercer grupo de evidencia que se puede utilizar para acercarse a este problema es el de los billetes bancarios.
Esta evidencia, lo que vemos de manera muy gráfica, es que la moneda del peso de plata español, por como ustedes ven, el cuño son los dos pilares, está haciendo alusión al hecho de que entre 1790 y que cuando 90 o 91, puedo equivocarme en el año, cuando el secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, decide que Estados Unidos debe utilizar el peso de plata español como un modelo a seguir para establecer su moneda nacional, hasta, una vez más, 1857, cuando se desmonetiza el uso de las monedas extranjeras, cuando las monedas extranjeras pierden su uso monetario en el país. En todo ese periodo, un peso mexicano de plata tenía el mismo valor que un dólar y por lo general tenía un valor mayor. Por tanto, estos pesos mexicanos de plata se utilizaban como reservas metálicas en los bancos, que fueron muchos, si no es que cientos, si no es que miles de bancos que se crean en Estados Unidos en este periodo. Una vez más, el problema de este tipo de evidencia es que nos dicen que hay pesos mexicanos de plata en el sur de los Estados Unidos, pero no nos dice cuántos, ni en qué año entraron, ni quiénes los están importando. Ante, perdón, ante este problema, lo que yo me di a la tarea es a localizar una serie de fuentes que me permitieran reconstruir estos flujos de plata y oro que entran a Nueva Orleans, y encontré dos fuentes, una que utilizo de manera más extendida que la otra. En 1840 hay un informe que indica cuáles son las importaciones de dinero metálico que entran al puerto de Nueva Orleans. Esto ocurre durante lo que los norteamericanos llaman la era de Jackson, y mi fuente principal es un periódico económico, un periódico de negocios. Piensan en El Economista o El Financiero de hoy. Ese periódico se llama Los Precios Corrientes de Nueva Orleans, el New Orleans Price Current. Este periódico, entre 1842 y 1861, publica en su página 3, en cada número, una sección que se llama Importaciones por mar. En esta sección de importaciones por mar hay entradas que indican las importaciones del mar, en este caso, de Liverpool, de Minatitlán, de Habana, Campeche, Brazo Santiago, Galveston. En el caso de las importaciones de Habana, por ejemplo, vemos que hay 4 importaciones y cada una de ellas nos indica el tipo de barco que trajo esta importación. El bergantín Casamira trajo $33,575 de oro a la orden. No nos dice quién lo importó. En el caso de Campeche, por ejemplo, el barco Arrogante trajo $2,500 en efectivo, en dinero metálico, a cuenta del importador S. Fernández y compañía. Trajo también $1,000 a F. Camerden, en total de $3,500. En este otro caso, por ejemplo, de Veracruz, el barco de vapor Tennessee trajo $300,000, es decir, 300,000 pesos de especie a la orden. No nos dice quién es. Trajo después $58,000 a Juan Ignacio de Gaña, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo vi esta información en este periódico, asumí que si me daba la tarea de primero tomarle fotografías a todas y cada una de las páginas de este periódico durante 20 años, la página 3, y si se captura esta información, esta página nos va a decir de dónde viene la plata y el oro, y en qué cantidades, qué barcos la traen y a quiénes se las están trayendo. Ese es el origen de la base de datos que yo utilizo. Esta base de datos tiene información continua desde 1842 a 1872. Yo encontré ese otro informe del Tesoro norteamericano, por tanto, incluyo eso como un parámetro de referencia para entender cómo cambian las cosas. Después de ciertos estudios, encuentro que la mayor parte del dinero metálico que entra a Nueva Orleans es plata y con algo de oro, y ese oro explota básicamente después de los descubrimientos de oro de California, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que Nueva Orleans no es solamente un puerto importante en términos de importaciones y exportaciones
de algodón, perdón, exportaciones de algodón de Estados Unidos a Gran Bretaña, sino que también es un centro financiero importante para la exportación de oro y plata al resto del mundo. ¿Qué puertos suministran este oro y esta plata? Básicamente lo que encuentro es que el puerto de Nueva York, Habana, San Juan del Norte, un puerto en Nicaragua, Chagres y Colón, que están en Panamá. Chagres me parece que están, sí están en Panamá. Son los principales suministradores de oro de Nueva Orleans. Y que los puertos mexicanos de Veracruz, Tampico y Campeche, seguido de otros puertos menores como son Cizal, Minatitlán, Tecolutla, Tuxpan, y puertos que pertenecían a México hasta la pérdida de Texas en 36-38 y la pérdida de la mitad del territorio nacional impuesta por la derrota en la guerra de 46-48. Esos puertos que ahora consideramos norteamericanos, en su momento fueron mexicanos, ¿no? Principalmente se refieren al puerto de Brazos, Santiago, que es un puerto que ahora no existe. Este puerto fue el principal puerto del comercio mexicano y estadounidense entre la guerra de México-Estados Unidos, cuando termina, 48, hasta la guerra civil, 1861-1862. Ese puerto es destruido por un huracán en la década y nunca se vuelve a ocupar. En general, para que más o menos lo ubiquen, está en la región de Matamoros y Isla del Padre. El capítulo inicia respondiendo a una carta emitida por un secretario del Tesoro de los Estados Unidos que envía al entonces embajador mexicano en Washington, Luis de la Rosa Oteiza. Luis de la Rosa Oteiza es un político zacatecano que de hecho renuncia a los días de haber recibido esta carta. Es sustituido por un encargado de asuntos de la embajada mexicana en Estados Unidos. Y ese encargado le notifica al ministro de Relaciones Exteriores de México, entonces el señor José Fernando Ramírez, que no le quiere dar respuesta a esta carta del secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Hodge, porque no sabe si es bueno para el país y además no cuenta con la información. Fernando Ramírez fue jefe de alguien que resulta de todos conocido en esta reunión, el ingeniero historiador y contribuidor al estudio de la moneda mexicana, Manuel Orozco Ibarra. Esta carta hace 8 preguntas. Hodge quiere saber cuánta plata se produce en México, quiere saber si se produce, si el gobierno mexicano sabe cuánta plata se produce en cada estado mexicano, qué porcentaje de oro contiene esta plata, si se refina y separa la plata del oro en México, si se hace esto en casa de moneda o en establecimientos privados, qué proporción de la plata proviene de minas británicas o propiedad de británicos o bien de socios británicos, de socios mexicanos con británicos, qué cargos se cobran en México por separar el oro de la plata, cuál es el valor de mercado de las barras de plata mezclada con oro en los puertos de exportación y cuánto se paga por derechos de exportación, cómo podría la Casa de Moneda de los Estados Unidos obtener barras de plata sin separar del oro y cuáles son los principales puertos en México desde los que suele exportar la plata. Si se dan cuenta, estas preguntas son bastante enfocadas. A Hodge, al parecer, le interesa saber esto porque en este momento Estados Unidos tiene problemas con el sistema bimetálico. La moneda de oro, su valor está subiendo muchísimo y entonces tienen problemas para abastecerse de moneda de plata, con la cual acuñar moneda subsidiaria. Y esto es lo que le dice el encargado del despacho al ministro José Fernando Ramírez. Esta carta nunca fue respondida. Entonces, el capítulo en el que estoy presentando ahora es un intento por responder esa carta y para ello utilizo evidencia de todo tipo, tanto trabajos clásicos como son los de Orozco Ibarra, por ahí otros autores que dan cuenta de las estadísticas de acuñación, por falta de estadísticas de producción,
Y bueno, como no tenemos estadísticas de exportación fiables para el caso de Estados Unidos, México, utilizo trabajos de otros investigadores que han tratado de estimar estas magnitudes y proporciono también mis propias estimaciones con base en la base de datos que les describí. En general, los contornos de la producción de plata, oro y cobre entre 1824 y 1867 son bien conocidos. México producía en general más plata que cualquiera otro de los dos metales que se utilizan en la acuñación de monedas, pero a mi modo de ver, mis colegas historiadores monetarios, financieros y de la minería, tenemos que prestar mayor atención a esa producción de oro y también del oro que viene mezclado en la plata, que en general se subestima o no se revisa con la atención debida. Uno de los méritos que para mí tiene esa carta de William Hodge es que nos recuerda que una buena parte de la plata producida en varios minerales mexicanos contiene altas proporciones de oro y realmente no sabemos cuánto, pero una vez que esa plata, tanto en barras como en moneda, salía del país y se refinaba y se separaba, por ejemplo, en las casas de moneda de Francia, en la casa de moneda de Gran Bretaña, etc. Entonces, por ahí hay una agenda de investigación sugerida para otros colegas. En el caso de las exportaciones de plata, estoy utilizando aquí un trabajo de muy próxima publicación de la gran investigadora e historiadora económica Sandra Kunz. Sandra ha reconstruido las dimensiones de las exportaciones de plata mexicanas al resto del mundo con base no en fuentes mexicanas, que en general la fuente mexicana principal para este periodo es un trabajo de Miguel Lerdo de Tejada, sino ella hace lo que yo hice para Estados Unidos, pero para otros países, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Lo que ella encuentra en general es que la mayor parte de la plata que México exportaba se iba a Gran Bretaña y que Estados Unidos era el segundo mercado de esa plata. Francia era un mercado, el tercer mercado, el tercer destino de esta plata nacional. Contestando la siguiente pregunta de Hodge, ustedes conocen que en México en los años 20 el capital británico fluye para desarrollar minas en México. Está la Asociación de Minera del Real del Monte, la Compañía de Mineros de Bolaños, la Asociación de Mineros de Anglo-Mexicanos, la Compañía de Talpujahua y tal. Entonces, lo que vamos viendo es que hay una gran presencia de extranjeros, en particular británicos, en estas compañías. Varias de ellas naufragan, como ustedes bien saben. Varias de ellas se convierten en compañías mexicanas una vez que los británicos, en particular, se hartan de no obtener los rendimientos, los beneficios, las utilidades que planean una vez que están capitalizando y creando estas compañías y venden los activos de estas compañías a inversionistas mexicanos que ya saben cómo operarlas para que sean compañías exitosas. Es el caso, por ejemplo, de la Real del Monte, de la compañía Real del Monte. No me voy a detener también mucho en esto. Este es un cuadro que sintetiza cuáles son los arrendamientos y los arrendadores de las casas de moneda de 1825 a 1873. Básicamente lo que encontramos es que debido a la debilidad estructural de las finanzas públicas mexicanas en el siglo XIX, los gobiernos nacional y locales, en caso de los estados, luego departamentos, luego estados, una vez más, hacen arrendamientos de unas instituciones que en cualquier otro país permanecen en control del gobierno, porque acuñar moneda debería, en principio, nos dicen los manuales de economía de política de la época, ser una prerrogativa del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la moneda tiene una dimensión de soberanía. ¿Por qué? Porque la moneda es un artefacto que representa el poder que tiene la nación sobre los ciudadanos. En el caso de México, esto no ocurre por problemas fiscales. Varios extranjeros, no todos, pero sí la mayor parte, son extranjeros, comerciantes, prestamistas, los así llamados agiotistas, que terminan arrendando estas casas de moneda. Caso, por ejemplo, el más notorio, el cónsul de Gran Bretaña en México
Ewan C. McIntosh. McIntosh llega a hacerse del control de entre 80 y 90% de la plata acuñada en México entre 1848 y 1850. Los segundos agentes o segundos actores más importantes en términos de esto son dos comerciantes extranjeros que se llaman Jean-Baptiste Jecker, un francés suizo, e Isidoro Latorre, que es un español. Sabemos Manuel, perdón, como 10 minutos, ¿verdad? Como me pediste, son 7:35, pero adelante con el tiempo que necesites. Sí, perfecto. Entonces voy a empezar a saltarme algunas que creo que son más importantes las que siguen. Básicamente, entonces, para comparar, lo que hago es agarro algunas estadísticas de acuñación y exportación, en particular las de exportación, y las comparo con las magnitudes que yo estoy encontrando. Si comparamos las estadísticas que se han publicado por parte de otros estudiosos con las estadísticas que agarro yo, que genero yo a través de puertos mexicanos, encuentro que en general estos puertos mexicanos, la serie azul aquí, van por debajo de esas estadísticas. Sin embargo, si incluimos en estas comparaciones los puertos que corresponden a los territorios tejanos y luego estadounidenses, encontramos que hay mucha más plata mexicana que está saliendo vía cruces de mercancías, como pago de mercancías que se cruzan vía el río Bravo. Entonces, esta es una historia del noreste mexicano y de la frontera México-Estados Unidos, que es bastante interesante porque en general cuando los estudiosos numismáticos e historiadores monetarios piensan en términos de cuánta plata mexicana está saliendo del país, piensan en México, piensan en la Ciudad de México, piensan en Veracruz, piensan en Acapulco, piensan en Mazatlán, pero esta es una historia que corresponde a el puerto de Brazos, Santiago, Bagdad, la ciudad de Matamoros y Tampico. En estos momentos de la historia que yo trato de contar, Brazos de Santiago es un puerto que recibe importaciones de Nueva Orleans y esas importaciones se llevan a las zonas mineras del país. Monterrey, ahí es donde se vuelve una ciudad central para la distribución de estas mercancías. De Monterrey salen a lugares como Lerdo, Torreón, Parras, Zacatecas, San Luis Potosí, Tampico, bueno, y Tampico también llegan a Monterrey. Y esto a ustedes no les sorprenderá, varios de estos lugares tienen casas de moneda, ¿no? Por ahí varios comerciantes en Nueva Orleans decían esta situación debe aprovecharse porque estamos o somos rivales de Inglaterra por nuestra proximidad a México y por el hecho de que el pueblo mexicano desea productos y manufacturas norteamericanas. Ese metálico debería venir aquí, es decir, a Nueva Orleans. Que ese metálico venga a Nueva Orleans es lo deseable. Nueva Orleans es su depósito natural, ya que ahí puede ser convertido en nuestra sucursal de la Casa de Moneda en moneda estadounidense. Esta es una carta que escribe un empresario de barcos, William C. Templeton, al director general de correos, Nathan K. Hall, en 1851. Con la base de datos lo que yo hago es un mapeo comparando las cifras de acuñación de Orozco Ibarra con las exportaciones de plata mexicana a Nueva Orleans que se realizan a través de los puertos mexicanos, ¿no? Entonces, piensen que los datos que están en el interior del país son los de Orozco Ibarra. Estos datos, estos puertos, son los que yo integro al estudio de esta dimensión. El primer mapa corresponde al periodo 1839-1845. En general vemos que Nueva Orleans casi no obtiene plata de estos lugares y que la mayor parte de esta plata está saliendo a otros destinos. Podemos pensar que es Gran Bretaña. La situación cambia algo durante la guerra México contra Estados Unidos. Durante la guerra México contra Estados Unidos, varios puertos empiezan a aumentar sus exportaciones de plata mexicana con destino a Nueva Orleans, en particular Brazos Santiago. Esta situación comprende el año de 1857. El tercer mapa, que creo es el más interesante, corresponde al periodo de la Guerra de Reforma y termina justo durante el bloqueo de la Marina
del Ejército del Norte de los Estados Unidos al puerto de Nueva Orleans. Comparen la dimensión de las exportaciones de plata de Brazos Santiago con las de las acuñaciones de Guanajuato y la Ciudad de México y Zacatecas. Es casi el mismo monto. Esto quiere decir que durante este periodo, Nueva Orleans logró atraer más plata mexicana que nunca, que en los otros periodos en los que yo había estado estudiando. Y esto quiere decir que estos son años cruciales para entender un proceso de integración económico, financiera y comercial entre el norte de México, centrado tal vez como capital, la de Monterrey, Matamoros, son ciudades clave, con el sur de Texas y el área fronteriza entre México y Estados Unidos. Voy a hacer un breve repaso de quiénes fueron los principales importadores y ya para ir cerrando también. Una cosa que yo encontré que me llamó mucho la atención es que por lo general los usuarios, los importadores de la plata eran españoles, alemanes, irlandeses, franceses y un criollo de Luisiana, Edmond Forstall, así como algunos angloamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Los que yo llamo príncipes del oro son actores, comerciantes, banqueros, escoceses, ingleses, angloamericanos, entidades y funcionarios bancarios y financieros. El tema de la etnicidad, el tema de la nacionalidad de estas personas es bastante interesante, porque si se dan cuenta, los escoceses y los ingleses y los angloamericanos comienzan a pertenecer hacia un patrón oro. El resto de los importadores de esta plata son por lo general no escoceses, no ingleses, no angloamericanos. Son españoles y son criollos de Luisiana. En el caso de los españoles se explica por la expulsión de españoles en México entre 1800, finales de la década del 20, principios de los 30. Ellos se trasladan a Nueva Orleans. Dos de ellos que están representados aquí, José María Caballero, su tumba está mostrada en la foto, es un mercader de azúcar y tabaco, es un empresario que vende comercio, o sea, que es comerciante a comisión. En el caso de Juan Ignacio de Gaña, en la esquina inferior, es un comisionista vasco español, comerciante de azúcar, tabaco y algodón, y también dueño de plantaciones y, por tanto, dueño de esclavos o personas esclavizadas. El personaje más importante en términos de sus importaciones de plata es este señor llamado Edmond Forstall. Forstall fue un banquero mercantil, un antiguo socio de un personaje que tal vez les parece conocido, llamado los hermanos Lizardi y el más famoso Manuel de Lizardi. Forstall era agente de dos bancos europeos, Baring Brothers, con sede en Londres, y Hope & Co. en Ámsterdam. Él era agente de esos bancos en Nueva Orleans. Fue posiblemente el hombre o uno de los hombres más ricos de su época. Evidentemente tenía suficiente dinero para encargar a un pintor que hiciera este magnífico retrato con su hija. También era dueño de personas esclavizadas. Hay evidencia que indica que tuvo menos de 100 esclavos, pero sí fue propietario de personas esclavizadas, lo cual nos muestra una verdad incómoda. Si siempre decimos que el peso mexicano es una moneda global, tenemos que reconocer que muy probablemente esta moneda global fue importada por este tipo de personajes que encontramos repugnantes a nuestros ojos contemporáneos, pero que en ese entonces así eran. ¿Por qué? Porque eran los empresarios de la época que utilizaban estos pesos mexicanos de plata. Y esa es una contribución interesante, porque normalmente no tenemos a pensar en términos de quiénes estaban utilizando los pesos mexicanos de plata. Había alemanes, por ejemplo, Friedrich Wilhelm Schmidt, la casa de Kramer Company. Wilhelm Schmidt era socio de un comerciante vasco español establecido en Matamoros, luego en Brownsville, Texas, José San Román y San Palacio. Había británicos como John Burnside, un comerciante anglo-irlandés que luego se vuelve dueño de la plantación de azúcar con personas esclavizadas más grande de Luisiana, la plantación de Jumas. Y había algunos franceses. No eran los mayores importadores, pero terminaron siendo bastante interesantes e importantes. Los hermanos Michel y Armand Heine. Estos hermanos eran agentes del banco Rothschild Frères de París y se volvieron altos financieros de Francia durante la Belle Époque.
Voy a tomar 5 minutos más, Pablo, y ya termino. La hija de Michelle Heine se convirtió en la princesa de Mónaco, lo cual les da una idea muy clara de qué tan importante se convirtió esta familia que básicamente se dedicaba a importar y exportar mercancías a México con vistas a encontrar plata para Rothschild y para otros socios. Y bueno, los dos hermanos consiguieron hacerse de castillos en Francia que todavía se pueden visitar. En el caso de los angloamericanos, más notablemente, hay un comisionista, un comerciante de comisión llamado James Phelps, que se vuelve dueño de una plantación llamada Orocimbo, por si les llama la atención la anécdota. En Orocimbo fue detenido el presidente Antonio López de Santa Anna después de ser apresado por las fuerzas tejanas. Y encontré también un alemán americano que fue un cajero del Banco de Worcester, que una vez que su suegro hace... dos de los personajes de los que hablé ahora que se suspendió el audio, una disculpa. Uno de ellos, James Phelps, es un angloamericano que es dueño de una plantación en Texas, la plantación de Orocimbo, que está muy cerca de Austin, la ciudad de Austin de obra. Para la trivia, esta plantación es donde el presidente Antonio López de Santa Anna es apresado y hecho captivo durante la guerra contra Texas, una vez que pierde el ejército mexicano. Perdón. Y en el otro personaje del cual hablo es Otto Klemm. Otto Klemm es un banquero alemán, que tiene la mala experiencia de ser el cajero del banco de su suegro. Cuando su suegro quiebra el banco en Cleveland, se traslada a Nueva Orleans y participa una vez más en negocios con su suegro como representante en un negocio especulativo en Texas con tierras en Matamoros que quitan ahí a la fuerza a alguien que luego se rebela contra las autoridades mexicanas y de Brownsville, el señor Cortina. Estas especulaciones son pagadas en plata mexicana y por eso es que este alemán americano es uno de los principales importadores de plata mexicana en este periodo. El otro personaje es un comerciante de azúcar, James Zachary, quien construye el famoso Hotel Veranda en Nueva Orleans. Este hotel se destruye por un fuego en 1855. Y bueno, una de las cosas que también hago en la tesis es el estudio de las redes sociales, es decir, de las relaciones comerciales, de familia, sociales que existen entre estos importadores. Lo que encuentro claramente es que Forstall, el comerciante de Luisiana que les había mencionado, es el hombre clave en las importaciones de plata mexicana. Este personaje, una vez más, es el representante del Banco Barings de Londres y de la casa Hope & Co. de Ámsterdam. Y es el nexo que existe entre los angloamericanos y los estadounidenses, aunque tienen apellido francés, en general son criollos. Por otro lado, los mexicanos. Él hizo negocios con la familia Lizardi y a través de ellos conoce a muchos españoles, ¿no? Entonces, este es el hombre clave para entender la plata mexicana en Nueva Orleans. No en este momento, después haré un estudio sobre su carrera. Y como conclusión, entonces, yo creo que el trabajo aporta dos dimensiones de interés para entender la transición en el mundo, que no en México, porque México adopta el patrón oro hasta 1905, la transición que existe en el mundo de sistemas bimetálicos de plata y oro a patrón oro clásico en la década de 1870. Es muy interesante ver entonces que ya desde 1850 a 1860 los norteamericanos y los británicos en general están usando oro nada más y que el resto de los comerciantes de Nueva Orleans están usando plata. Entonces, allí habría que estudiar qué tanto esa situación se repite en otros lugares, en otras plazas, en otros centros financieros, en otros puertos, para entender si ya está existiendo esta separación entre los dos bloques. Por otra parte, creo que el mérito del trabajo también existe en reconstruir la historia del sistema financiero internacional
con base en una combinación de la visión macroeconómica con la visión microeconómica, es decir, con los actores. Estos actores que construyen y moldean instituciones monetarias con espacios geográficos inexplorados que en general los historiadores de estos sistemas financieros internacionales no dan cuenta porque se fijan nada más en lo que ocurre en los centros financieros del Atlántico Norte y Europa Occidental, básicamente Nueva York y Londres. Gracias, con esto termino. Muchísimas gracias, Manuel. Muy, muy interesante, sin duda. Pero el pequeño contratiempo es irrelevante, no te preocupes, suele pasar en este tipo de eventos a distancia, pero pues creo que nos quedamos con la idea bastante clara. Voy a pasar primero a, bueno, los socios que quieran enviar algún comentario, por favor, adelante aquí en la plataforma de Zoom, pero aprovecho para varios comentarios y saludos que tenemos en Facebook. Si me permites un segundo, voy dando lectura. Tenemos a Araceli Ventura, la titular del Museo de Numismática del Estado de México, que manda saludos. Araceli, muchas gracias por estar conectada dando seguimiento. Keylor Sancho, que también Keylor, muchas gracias por estar conectado. Saludos desde Costa Rica. Igual Marta Rábago, buena tarde a todos. Juan Torres Gómez, saludos desde Hermosillo. Guillermo Trefogli, saludos desde Lima, Perú. José Luis Lara, saludos desde Chihuahua. Y dame un segundo, porque tenemos, bueno, muchos saludos. Emek Hernández, saludos y buenas tardes desde Reynosa, Tamaulipas. Luis España nos dice, señores, hay que leer historia, un buen numismático es buen historiador. Completamente de acuerdo contigo, Luis, pues por eso tenemos aquí a Manuel para que nos vaya guiando y nos dé esta dimensión de historia económica que sin duda resulta muy interesante sobre nuestra moneda mexicana. Otro comentario, Arizona Elsa Jim, saludos desde Arizona y Sociedad Numismática de Sonora. Adrián González Hidalgo Salinas, excelente plática y nos pregunta, de hecho me ganó la pregunta Adrián porque también yo quería preguntar lo mismo, ¿con qué tipo de moneda, pesos, dólares, libras, se le pagaba a México los commodities que exportaba a Nueva Orleans? ¿Con qué tipo de moneda se le pagaba a México? Perdón, ya no. Sí, no te preocupes. Nos pregunta, ¿con qué tipo de moneda, pesos, dólares, pounds, se le pagaba a México los commodities, entre comillas, que exportaba a Nueva Orleans? Ah, muy bien. En general, México exportaba entre el 80 y el 90% de sus exportaciones eran plata. Entonces, el resto de las exportaciones lo comprendían maderas preciosas, palo de tinte, palo de Campeche, por ahí algo de caoba, productos selváticos. Esos productos se pagaban en metálico, pero más bien en una cosa que son letras de cambio. Estas letras de cambio son instrumentos crediticios cuyo titular, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, puede utilizar para comprar órdenes de productos y bienes en general en Londres, ¿no? Aunque no solamente en Londres, también hay letras de cambio sobre Nueva York, también hay letras de cambio sobre Habana, también hay letras de cambio sobre París. Entonces, en general, los comerciantes que exportaban plata y oro y otros productos, vainilla, tabaco, los chiles de Tabasco que hacen esta salsa Tabasco, eh, buscan estos papeles, ¿no? Que es muy curioso porque en realidad lo vemos a ojos presentes y en particular en esta comunidad. Y yo me horrorizo cuando pienso que por esta plata y acuñada estamos obteniendo papeles, pero debemos entender que los hombres de esa época, porque en general eran hombres, comerciantes, estaban importando bienes de lujo y manufacturas de Europa y Estados Unidos y por tanto necesitaban estos papeles. Claro. No, muchísimas gracias, Manuel. Homero Rodríguez, buenas tardes, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Y Adrián González Hidalgo Salinas nos vuelve a preguntar, algo también muy atinado, ¿la base de datos NOSI la creaste tú o es de dominio público? Si nos puedes comentar un poco más de la base de datos. La base de datos es el aporte que hago con esta tesis de doctorado. Es mía
conté con el apoyo de un gran asistente de investigación, Abraham Monter, que no está aquí, pero doy crédito en la tesis. Él hizo básicamente la captura de la tesis. Yo hice algunos años para entender cómo estaba organizada la información, cuáles eran sus problemas. Y él empezaba a capturar, yo revisaba los datos, yo revisaba los nombres de las personas. Y una vez que tenemos la base de datos capturada, empiezo a limpiarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, diferencias entre la manera en la que la fuente se refiere, por ejemplo, a Campeche, ¿no? A veces Campeche, a veces Campeche, y así sucesivamente. En el caso de Brazos Santiago, ese puerto se llamaba Brazos de Santiago, y una vez que se convierte en puerto norteamericano es Brazos Santiago, lo juntan. En el caso de los nombres, igual, hay, por ejemplo, varias entradas con el apellido Kramer. Yo tuve que hacer la investigación genealógica para encontrar que en general todos ellos eran miembros de una misma familia. Entonces, si uno los ve por separado, pensaría que no son tan importantes, pero en realidad, como son miembros de una familia, son bastante exitosos a la hora de importar plata mexicana. Entonces, sí es una base que realizamos para la tesis doctoral, y en algún momento, cuando mejore en particular la calidad de la información para los 2 años que no están representados y para la década de 1840, antes de la guerra México-Estados Unidos, es una base de datos pues bueno, al menos en cantidades anuales, me gustaría hacer público para que ustedes también comparen, porque sé que ese tipo de magnitudes son importantes para la comunidad numismática, ¿no? Gracias, Manuel. Voy a pasar a los comentarios y preguntas de socios aquí en el Zoom. Ángeles Colunga, Ángeles es la secretaria de nuestra mesa directiva, nos dice: Manuel, muchas gracias por compartir, muy interesante investigación, felicidades y saludos. Juan Felipe Ramírez, muy interesante la presentación, muchas gracias. Luis Gómez Guzner, excelente ponencia, un tema muy interesante, muchas felicidades. Amin Tejas, muchas gracias por compartir tan interesante estudio, Manuel. Ojalá más adelante podamos conocer el estudio completo de las rutas de la plata y del oro mexicanos por el mundo. Pues sí, ambicioso proyecto, Amin, para otro doctorado, sin duda. Martín Vázquez, felicidades, Manuel, excelente, gracias. Raimundo Cedillo, gran ponencia, muchas gracias por compartir. Manuel Galán, felicidades, Manuel, magnífica presentación, muy rica en información. Joel, excelente información, gracias por compartir. Carlos Baena, muchas felicidades, Manuel, gran ponencia, gracias por compartir tu investigación. Luis Gómez Guzner nos dice una pregunta: me llamó la atención la lámina dividida en 3 momentos históricos, en la que se mostró que las exportaciones de plata eran principalmente de Zacatecas, Guanajuato y México. En la primera parte se aprecia que el puerto Brazos de Santiago exportaba poca plata y al final era enorme la cantidad de plata exportada. Sin embargo, ¿de dónde procedía esa plata? Porque se entiende de Zacatecas y Guanajuato como amplios productores de plata y México como concentradora de la misma. Manuel, no sé si quieras comentarnos algo de esta lámina. Estás en silencio. Voy a compartir la pantalla para que Adelante. la gente pueda ver a qué se refiere Luis, a quien, por cierto, es también un honor conocer. Por ahí tengo un pequeño folleto de numismática mexicana suyo, ¿no? Entonces también es un honor estar de verdad con Luis ustedes. es un destacado numismático que tenemos el gusto que sea parte de la mesa directiva. Entonces, después, si gustas, los presento para que sin duda tendrán mucho de qué platicar. Claro que sí. Bien, la lámina a la que se refería Luis es precisamente esta. Y si no entiendo, si entiendo bien la pregunta, se refiere a de dónde procedía esta plata que está saliendo durante la Guerra de Reforma y la Guerra Civil Norteamericana vía Brazo Santiago. Esa es una gran pregunta y es una vez más motivo de mayor estudio. ¿Por qué? Porque en general los estudiosos de la historia económica mexicana del norte del país saben que Brazo Santiago es un puerto de importación de mercancías de Europa y del norte de Estados Unidos que llegan a Nueva Orleans. Esas mercancías se introducen al centro del país, en general vía Monterrey,
también hay algo que entra vía Tampico y esas mercancías se distribuyen en San Luis Potosí y en otras regiones del centro del país. Pero no sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en este mapa, yo estoy comparando datos de dos fuentes. Las casas de moneda, estas son datos de Orozco y Berra, son datos de acuñación. Los datos de los puertos son los de esta base de datos NOSI que utilizo en la tesis, pero entonces lo que necesitamos precisamente es que hubiera fuentes que nos permitieran determinar si realmente la mayor parte de esta plata que está saliendo de Brazos Santiago es mitad y mitad de Zacatecas y mitad de Guanajuato. Cuando me refería a estas tres casas de moneda, la de Zacatecas, Guanajuato y México, sí, México es el gran concentrador y distribuidor de la plata del interior del país y en particular de la zona de Taxco, Temascaltepec, incluso Pachuca, ¿no? Pero no quiero decir con ello que estos tres son las principales fuentes de Brazos Santiago. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo nada más aquí es mostrar unas y otras magnitudes para ejemplificar el hecho de que en este periodo, durante la Guerra de Reforma, a la Guerra Civil Norteamericana, Nueva Orleans está trayendo más plata mexicana que nunca antes. Ese es el punto de este mapa. No quiere decir que toda esta plata sea o de Zacatecas o de Guanajuato, sino que más bien el monto de la plata mexicana que sale por Brazos Santiago es casi idéntico a la producción de cualquiera de estas casas de moneda que son las más productivas en este periodo. Perfecto, gracias Manuel. Oye, y a lo mejor metiéndome un poquito en la fila, no consideraste o no hay información en archivos mexicanos, o sea, por ejemplo, pues toda esta plata pagaba algún impuesto al ser exportada, algunos registros históricos de la Secretaría de Hacienda o algo en fuentes nacionales, no sé, ¿qué experiencia tuviste en esa parte? Claro, de hecho, me salté esa parte porque ya apremiaba el tiempo, pero un sondeo exhaustivo que hice en el AGN en el verano de 2015 y luego me parece que también en 2016 cuando regresé, encontré un documento con las exportaciones de barras de plata con permisos autorizados por el Congreso mexicano en 1836. Estos permisos fueron inusuales en tanto que en general el gobierno central, el gobierno nacional mexicano, ya fuera federal o central, tendía a prohibir la exportación de barras de plata. ¿Por qué? Porque eso impedía que cobrara derechos de acuñación en las casas de moneda. Y bueno, entonces en este periodo es inusual y lo que ocurre es que el Congreso autoriza al Ejecutivo que permita dar ciertos permisos de exportación. Y lo que encuentro es que básicamente los exportadores de barras de plata extranjeros, por ahí un español, Juan Manuel Lasqueti, la compañía británica de Mineral del Monte, la casa británica, francesa, suiza de Montgomery Nicod y compañía, y la casa francesa de Louis Ford y Sermain Joven, son los principales exportadores de lingotes de plata, es decir, de plata no acuñada, y que los exportadores nacionales, Miranda y Regules, Juan Rondero, Francisco Rivera, la Casa Comercial de Vido Echeverría e Hijos e Ignacio Rodríguez, también exportan plata. Ahora, para aquellos que han leído un poco más sobre historia del siglo XIX mexicano, varios de estos nombres les sonarán porque son los así llamados agiotistas, es decir, comerciantes prestamistas que adelantan fondos al gobierno mexicano a tasas de interés usurarias, ¿no? Y esto da cuenta de cuánto poder financiero llegaron a tener que lograron exportar barras de plata al resto del mundo. Otra de la evidencia que encontré en archivos mexicanos que utilizo en este trabajo se refiere a los derechos de exportación de oro y plata. En general, lo que encuentro es que los impuestos a la exportación más caros son los que se cobran a la exportación precisamente de las barras de oro y las barras de plata. Aquí estas barras grises lo que indican es que están prohibidas, pero
por estos permisos de exportación, a algunos se les permiten. Entonces hay un elemento de casuística y de cierta discrecionalidad de la autoridad, evidentemente facilitada por el hecho de que desde 36 el Congreso mexicano lo permite. Y por otro lado, que bueno, las monedas de plata pagan ciertos impuestos que van cambiando, son bastante estables entre 1821 y 1842, después suben, vuelven a bajar, suben, vuelven a bajar. Y en el caso de las monedas de oro, son bastante estables entre 1821 y 1842, suben, bajan, se estabilizan y vuelven a subir. Entonces, ¿hay evidencia de esto en archivos mexicanos? Sí. ¿Se puede hacer muchas más cosas? Sí. El punto es que necesitamos entonces entablar no solamente una tesis de doctorado para hacer estas rutas globales de la plata mexicana, sino realmente un equipo entero de personas, unos que hagan la parte mexicana y otros que hagan las partes internacionales. Sandra Kunz, en este trabajo que va a salir de próxima publicación, hace una reconstrucción similar para el caso de Gran Bretaña, y por ahí queremos escribir algo juntos, pero queremos que alguien haga Francia, ¿no? Y entonces tendríamos ya los 3 mercados principales de la plata mexicana. Pero eso no detiene ahí la historia. Ustedes son los primeros en decirme que, por ejemplo, de Londres se iba a los países bálticos y en particular a China y a Asia y a India. Y también estamos viendo en este caso la ruta atlántica, pero también hay que fijarse en la ruta pacífica. Por ahí creo que alguien preguntaba que si Isidoro de la Torre tenía un banco. Isidoro de la Torre es este personaje español que en este periodo que yo estudio es un comerciante asociado con un personaje suizo, franco-suizo, llamado Jean-Baptiste Jecker. Ellos dos arriendan casas de moneda en el norte, la casa de Guadalupe y Calvo, la casa de Culiacán, se hacen incluso con el control de pues otros establecimientos del gobierno mexicano, pero ellos suspenden su sociedad, o sea, la disuelven en 1854. Isidoro de la Torre mantiene cierto comercio entre México y Veracruz, pero nunca más se vuelve a dedicar a la exportación de plata vía el Pacífico. Jean-Baptiste Jecker sí, y de hecho los préstamos que le hace al gobierno conservador durante la guerra de reforma son préstamos que el gobierno de Benito Juárez con la República, cuando el Partido Liberal gana la guerra, rechaza el gobierno de Juárez pagar estos préstamos, y estos préstamos se convierten en casus belli para la invasión francesa. Entonces, por ahí este banquero, Jecker, fue uno de los principales personajes que motivó esa situación. Los famosos y de muy mal recuerdo Boyons Jecker, exactamente, Luis. Perfecto, perdón, es que estoy teniendo un problemita con la luz, Sí, no te preocupes. pero de acuerdo, Manuel, muchas gracias. Y efectivamente, bueno, ya te adelantaste a la pregunta del doctor Manuel Galán, y bueno, nada más me resta dar lectura a las últimas felicitaciones. Muy interesante, excelente el ponente, dice el licenciado Francisco Fuentes. Y Luis, bueno, muchas gracias por la amabilidad en responder mi pregunta, felicidades por la magnífica ponencia y un honor conocerte y bienvenido a la Sonomex. De acuerdo con Luis completamente. Un gusto que hayas compartido los resultados de tu investigación con nosotros y pues bienvenido a la Sonomex con y con varios de los proyectos que tengas y que gustes compartir con la comunidad numismática. Paso también a los últimos comentarios de Facebook. Nos dice Juan Torres Gómez, felicidades, muy interesante, ojalá luego haya una segunda parte. Y Landy Arellano, excelente presentación, muchas felicidades a Manuel Bautista. Jaime Aguilar González, interesante, saludos desde Morelia, Michoacán. Con esto, estimado Manuel, pues ya sería los últimos comentarios. Si podemos dejar de compartir para, por favor, proyectarte. Y bueno, no sé si quieras algunas últimas palabras, algo que quieras compartir para cerrar tu participación. Nada más agradecer la oportunidad de compartir estos resultados de investigación. La verdad es que una vez más es enorme la cantidad de cosas que yo he aprendido leyendo las publicaciones de la Sonumex y de otros numismáticos. En realidad es enorme lo que los historiadores, mis pares en historia,
fiscal, monetaria, minera del país y en general de otros países le debemos a los estudiosos numismáticos, ¿no? Y eso es pues también una reafirmación de que estoy encantado de haber podido presentar estos resultados con ustedes. Vamos, al contrario, muchas gracias, Manuel, por acercarte a nosotros, por querer compartir esta investigación de muchos años ya, este proyecto académico de tu doctorado. Y Fer, si me puedes apoyar, por favor, con la proyección. Gracias. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Manuel Bautista González por su destacada participación en la Asamblea 819, celebrada el 13 de junio del 2022, con la ponencia Los pesos mexicanos del rey algodón, producción, impuestos y exportaciones de pesos mexicanos de plata a Nueva Orleans, 1821-1861. Suscrito por nuestra secretaria de la mesa directiva, María de los Ángeles Colunga, y por mí en la calidad de presidente de la SONUMEX. Manuel, en breve te haré llegar este diploma electrónico por correo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos seguir compartiendo proyectos contigo. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, a todas por asistir y bueno, mostré el correo, si no, Pablo, por supuesto, cualquier duda, inquietud, comentario, sugerencia, son más que bienvenidos. Entonces, adelante, lo pueden compartir. Gracias, Manuel. Y pasamos a nuestro último punto del día, Tribuna Libre. Fer, si pudieras apoyarme, por favor, con la proyección también. Muchas gracias, Fer. Como les comentamos en nuestras redes sociales hace algunos días, todavía tenemos algunas medallas disponibles de las diversas medallas que ha acuñado la sociedad en los últimos años, que están la lista completa, los precios, las características, todo los pueden encontrar en nuestro sitio web. Recuerden que estas piezas que la sociedad acuña y que son de alta calidad, muchas de ellas acuñadas en la Casa de Moneda de México, en Fidias Arte o en el taller de cerámica del doctor Manuel Galán Medina. Son piezas que nos ayudan a obtener ingresos para continuar con las funciones que lleva a cabo la SONUMEX en cuanto a divulgación y poder tener este tipo de pláticas, las cuales transmitimos en Facebook, como ustedes saben, sin costo alguno, y que buscamos acercar y divulgar el conocimiento numismático y realizar nuestros eventos para todo público y apoyar de esta manera la difusión y el conocimiento de nuestra historia numismática. Las medallas, como les decía, si entran a nuestro sitio web www.sonumex.org.mx y se van a la sección tienda, ahí van a encontrar, aquí en la publicación que subimos, pues bueno, hay algunos ejemplos. Les recomendamos sobre todo la pieza conmemorativa del bicentenario de la consumación de la independencia de México en bronce, de las cuales pues quedan ya muy pocas piezas. También las réplicas en cerámica de moneda virreinal, de 4 monedas virreinales, son piezas de muy alta calidad en un material pues muy novedoso y que las 4 por 1,000 pesos con certificado de autenticidad, en el caso de público en general, y en el caso de socios, el precio es de 900 pesos. Todo esto más gastos de envío. De igual forma, la nueva serie de cobres republicanos del sistema de reales. Entonces, tenemos varias, en este caso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. Entonces, pues tenemos varias piezas. Les recomendamos darse una vuelta para esto. Y también para boletines atrasados que les hagan falta. Ahí tenemos disponibles varios números todavía de los que hemos publicado desde 1952 a la fecha. Ahí están los precios, son precios bastante accesibles y que les puede servir el índice que elaboramos en la SONUMEX de todos los artículos que se encuentran publicados. Tenemos un índice descargable para todo público en Excel, en nuestra página web, y en ese índice pueden ver el título, el autor, el número de boletín, para que quienes estén haciendo una investigación, como bien comentaba Manuel, pues puedan utilizar el boletín numismático como referencia, checan, ven qué artículos necesitan, nos contactan y vemos si tenemos esos números disponibles para hacérselos llegar. Por mi parte, eso sería todo. Agradecer nuevamente a Manuel por su participación con nosotros, a nuestros socios, a nuestros amigos conectados en redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima asamblea. Muchas gracias a todos.